Continuando con la exposición, vamos a hablar de otra urgencia del aparato respiratorio, que es la neumonía. La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar causado por distintos agentes como infecciosos, agentes físicos como la radioterapia y químicos como los gases tóxicos. Entre los factores de riesgo se encuentran aquellas personas inmunodeprimidas y también los factores ambientales. ¿Cómo es la fisiopatología de la neumonía? Ingresan los microorganismos por las vías respiratorias a través de la inhalación, aspiración, diseminación linfática o hematógena. Estas llegan hasta las vías respiratorias bajas, especialmente a los alvéolos, donde causan una proliferación de patógenos a nivel alveolar y se activan los macrófagos. Al ser excesiva la cantidad de patógenos, estos macrófagos rebasan la capacidad fagocítica, desencadenando una respuesta inflamatoria, por lo que se activan los mediadores de la inflamación. Entre estos tenemos lo que es la interleucina 1 y el TNF, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a ocasionar una sobrecarga capilar, ocasionando un edema, por lo que los eritrocitos van a tener la capacidad de cruzar la membrana y van a ocasionar lo que es una fuga alveolar localizada. Por otra parte, se van a activar lo que son las quiomicinas, dentro de las cuales tenemos la interleucina B, que es el factor estimulante de las colonias de granulocitos, que van a estimular la liberación de neutrófilos y estos van a ser atraídos al pulmón, ocasionando leucocitosis periférica y van a ocasionar el aumento de secreciones. La neumonía se va a llevar a cabo en 4 fases. La primera fase es congestión o edema. En esta se va a caracterizar por la presencia de exudado proteínico del líquido de los capilares y bacterias en los alvéolos. En esta fase nuestro alvéolo va a estar lleno de bacterias y del líquido que esté extravasando, ¿no? En la segunda fase, que es la hepatización roja, ya que la extravasación va a continuar, no solo van a salir, no solo se va a evidenciar el exudado proteínico, sino los eritrocitos van a empezar a salir a los alvéolos y este va a continuar. Van a salir los eritrocitos y después van a salir los leucocitos y posteriormente los neutrófilos. Entonces, nuestro alvéolo va a estar contenido de leucocitos, eritrocitos, neutrófilos, bacterias y el líquido que ha extravasado. En la tercera fase, que es la hepatización gris, ya no va a haber una extravasación, pero se va a caracterizar esta etapa por una lisis de los eritrocitos a nivel alveolar, pero tanto los neutrófilos y bacterias aún van a continuar en el alvéolo. Y finalmente, en la cuarta etapa, que es la etapa de la resolución, se van a eliminar los restos de neutrófilos y bacterias, por lo que va a ceder la respuesta inflamatoria y solo van a quedar los macrófagos. Existen 2 tipos de neumonía según el ámbito de adquisición. La neumonía adquirida en la comunidad, que es una infección que inicia fuera del hospital hasta las primeras 48 horas después del ingreso hospitalario. Y la neumonía intrahospitalaria o nosocomial, esta infección no estaba presente o en incubación al ingresar al hospital, por lo que se considera 72 horas posteriores después del ingreso hospitalario. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella que es adquirida fuera del ámbito hospitalario. Es la más frecuente a nivel mundial y su incidencia es variable. Es la que está relacionada a la presencia de enfermedades concomitantes y algunos factores de riesgo específicos, como son el tabaquismo y el abuso de alcohol. La incidencia es mayor en menores de 5 años y mayores de 65 años, y en personas con enfermedades crónicas como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas y enfermedades neurológicas. Los agentes etiológicos más frecuentes tenemos el Streptococcus pneumoniae en un 50% de los casos, el Mycoplasma pneumoniae del 1 al 37%, la Chlamydophila pneumoniae del 4 al 19%, la Legionella pneumophila del 6 al 8%, la influenza, parainfluenza y los adenovirus del 1 al 18%,
el Staphylococcus aureus y la Haemophilus influenza del 2 al 11% y la Pseudomonas aeruginosa del 4 al 5%. Asimismo, su clínica va a estar determinada por una hipertermia mayor a 38 grados centígrados, escalofríos, diaforesis, astenia, tos en el 90% de los casos, una expectoración acompañada de expectoración en el 66% de los casos, disnea, dolor torácico en el 50% de los casos y solo el 15% va a presentar hemoptisis. La neumonía intrahospitalaria o nosocomial es aquella que ocurre después de las 72 horas del ingreso hospitalario. Ocurre principalmente por tres mecanismos. El más frecuente e importante es la aspiración de secreciones colonizadas por microorganismos procedentes de la orofaringe o el aparato digestivo, procedente del entorno por inhalación de aerosoles afectados y por diseminación hematógena a partir de otro foco séptico. Entre los principales factores de riesgo para la producción de la neumonía nosocomial tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos es la edad mayor de 70 años, enfermedades crónicas, tabaco o alcohol, alteración del nivel de conciencia, malnutrición e inmunosupresión. Y entre los factores extrínsecos tenemos manejo de una vía aérea artificial como la traqueostomía o que esté conectado a ventilador mecánico, aerosoles, un tiempo de hospitalización superior a 14 días, antibioterapia prolongada, tratamiento con corticoides, que reciba nutrición enteral, que haya estado en cirugía toracoabdominal reciente, colocación de sonda nasogástrica y una transfusión de mayor de 4 hemoderivados. Entre la etiología los agentes etiológicos más frecuentes son el Staphylococcus aureus, el Acinetobacter, la Klebsiella pneumoniae y la Legionella pneumophila. Su clínica va a estar característica por una hipertermia, taquimia, hipoxemia, crepitantes, disnea, secreciones traqueobronquiales purulentas y un deterioro progresivo del nivel de conciencia. El diagnóstico de la neumonía nosocomial y la de neumonía adquirida en la comunidad va a estar guiada por la clínica. Dentro de esta vamos a considerar la historia clínica, los antecedentes y el proceso por el cual ha pasado la enfermedad. Se va a realizar un examen físico minucioso y completo, donde se va a realizar la inspección. Por ejemplo, vamos a evidenciar taquimia, si hay uso de músculos accesorios y va a ser fácil de identificar si la frecuencia respiratoria es mayor a 30. A la palpación se va a evidenciar lo que es un frémito táctil, este puede ser intenso o disminuido. A la auscultación se van a escuchar estertores, crepitantes, ruidos bronquiales y roncus, y a la percusión se va a evidenciar matidez. Se va a solicitar lo que es una analítica general, dentro de los cuales vamos a solicitar un hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, gasometría arterial y cultivos. Entre los hallazgos de laboratorio vamos a tener lo que es en el hemograma un aumento de los marcadores inflamatorios como es el PCR, el USG y el aumento de la procalcitonina. También se va a evidenciar lo que es la leucocitosis neutrofílica con una desviación a la izquierda o una leucopenia, ¿no? A nivel de la gasometría arterial se va a evidenciar una disminución de la presión arterial de oxígeno. Asimismo, se tiene que evaluar el índice del PAFI. Si este va a estar menor a 250, va a indicarnos o va a ser un criterio de severidad. También se va a solicitar lo que es una radiografía de tórax. Esta tiene que ser posterior-anterior y lateral. En esta vamos a evidenciar los infiltrados alveolares. Estos pueden ser intersticiales, segmentarios. Se va a valorar la extensión de la lesión, se va a detectar complicaciones, por ejemplo un derrame pleural o cavitación. Se va a descartar otras enfermedades que puedan cursar con sintomatología similar. También se va a evidenciar opacidad y consolidación alveolar. Se va a solicitar hemocultivos, tanto de sangre, esputo y orina. Se va a solicitar lo que es un antígeno de orina. Esto es para neumococo y legionela, y también un frotis nasofaringeo si se sospecha de una infección por virus. Asimismo, posterior a esto se realizará lo que es una estratificación de riesgo de severidad de la neumonía.
para la cual la escala más utilizada es el CURP 65, ya que es más manejable y es más fácil de realizarlo en los servicios de urgencias y emergencias. La C hace referencia a la confusión y coma, esta la podemos evaluar con la escala de Glasgow. La U nos hace referencia si la urea se encuentra mayor a 42 y si la nitrógeno ureico en sangre es mayor a 19. La R es la frecuencia respiratoria mayor a 30 y la B es la tensión arterial, ¿no? Si la presión arterial sistólica es menor a 90 o la presión arterial diastólica es menor a 60. Y 65 hace referencia a la edad, si la persona es mayor a 65 años de edad. Cada uno de estos ítems se valida con un punto. Si la persona va a tener una puntuación de 0 a 1, el manejo va a ser ambulatorio. Si la persona va a tener de 2 a 4 puntos, el manejo es hospitalario. Y si va a tener 5 puntos, el manejo es en las unidades críticas. El manejo inicial de la neumonía va a ser la administración de antipiréticos y analgésicos para la fiebre y el dolor pleurítico, y se tiene que asegurar una correcta hidratación. Si la saturación de oxígeno es inferior al 92%, se tiene que administrar oxígeno, ¿no? El tratamiento antibiótico va a depender de la valoración del CURP 65 y si va a tener una puntuación de 0 a 1, el manejo va a ser ambulatorio. Si el paciente va a ser menor de 65 años sin comorbilidades y con tolerancia oral, el tratamiento va a ser la amoxicilina. Y si va a ser mayor de 65 años con comorbilidades y con buena tolerancia oral, se le va a administrar la amoxicilina más ácido clavulánico. Si hablamos, estos tienen que tener una reevaluación a las 72 horas y el tratamiento va a durar de 3 a 5 días. Asimismo, si van a presentar factores de riesgos atípicos, se les va a añadir claritromicina y si son alérgicos a los betalactámicos, se les va a cambiar por el levofloxacino. Si el paciente ha tenido una puntuación de 2 puntos en la escala del CURP 65, su manejo está indicado con hospitalización en las unidades comunes, ¿no? Como en las salas comunes. Si el paciente tiene comorbilidades no compensadas y se evidencia una ausencia de shock, el tratamiento va a ser la ampicilina y el sulbactam. Se tiene que reevaluar este paciente a las 48 horas para ver si se puede modificar el tratamiento a vía oral y se tiene que valorar su alta precoz. Pero si va a tener factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, se le va a administrar piperaciclina más tazobactam o cefepime. Y si tiene factores de riesgo para enterobacterias BLI, se le va a administrar meropenem. En estos casos, si va a presentar factores de riesgos paratípicos, se les va a añadir claritromicina, ¿no? Asimismo, se tiene que reevaluar este paciente ajustando la dosis en base a los resultados microbiológicos y el tratamiento va a durar de 10 a 14 días. Cuando hablamos o cuando la persona ha obtenido una puntuación de 3 a 5 en el CURP 65, este va a estar a cargo del manejo de las unidades de cuidados intensivos. Si la persona ha tenido o está con una falla ventilatoria sin evidencia de shock séptico y sin factores de riesgo, el tratamiento va a ser la ampicilina sulbactam más claritromicina. Pero si el paciente tiene una falla ventilatoria con shock séptico, con vasopresores y factores de riesgo para enterobacterias BLI, el tratamiento va a ser el meropenem más claritromicina. Pero si es alérgico a los betalactámicos, se le va a administrar levofloxacino más amicacina. Se tiene que reevaluar a estos pacientes ajustando su esquema en base a los resultados microbiológicos. En este caso, su tratamiento va a durar de 10 a 14 días. La siguiente patología es el derrame pleural. Este es la acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural en relación a una enfermedad que puede ser pulmonar, pleural o extrapulmonar, que ocurre por el desequilibrio tanto en la producción como en la absorción. Entonces va a ocasionar una alteración tanto a nivel de la presión oncótica como de la presión hidrostática. La pleura es una membrana serosa que recubre los pulmones, el interior de la cavidad torácica y los órganos del espacio mediastinal. La pleura está formada por dos capas, una pleura visceral,
que cubre la superficie de los pulmones, y una pleura parietal, la que se relaciona con la pared del tórax. El espacio formado se denomina cavidad pleural, que en condiciones fisiológicas está ocupada por una mínima cantidad de líquido entre 1 y 15 mililitros. Este líquido a su vez contiene baja cantidad de proteínas, leucocitos, linfocitos y células mesoteliales. La función principal de la pleura es permitir el desplazamiento de los pulmones durante la respiración, evitando el colapso durante la salida de aire, y también funciona como lubricante de estas serosas, ¿no? Cuando hay una producción excesiva de líquido en esta cavidad, los vasos linfáticos son los responsables de la reabsorción del líquido pleural. Asimismo, estos se van a encargar de mantener estos niveles del volumen total del líquido en esta cavidad. La fisiopatología del derrame pleural va a estar principalmente dado por tres alteraciones. La primera, va a haber un aumento de la presión hidrostática, que estará relacionada principalmente con fenómenos congestivos. La segunda, va a haber una disminución en la presión oncótica, la cual va a estar asociada con las alteraciones de las proteínas en la sangre, especialmente la albúmina, como ocurre en pacientes con síndrome nefrótico, cirrosis, etc. Y la última será una alteración en el drenaje, que será usualmente por una obstrucción en los vasos linfáticos, relacionado con patologías con efecto de masa, como los tumores. Estas tres alteraciones van a estar relacionadas con una producción excesiva de líquidos y asociadas a fenómenos inflamatorios en la propia pleura, lo que va a estar asociado a infecciones y patologías reumatológicas que van a generar un líquido en el espacio pleural, sobrepasando los fenómenos que regulan estos líquidos en el espacio, produciendo un derrame pleural. Manifestaciones clínicas. Los síntomas más frecuentes asociados al derrame pleural van a ser la disnea, la tos y el dolor pleurítico. La disnea va a depender del volumen del derrame pleural y de su severidad. Va a estar acompañada de taquipnea y el uso de músculos accesorios. La tos se va a presentar como reflejo de la irritación pleural o como parte de un cuadro infeccioso. Y el dolor pleurítico va a aumentar en cada inspiración. Usualmente aparece en un derrame pleural paraneumónico o en un tromboembolismo pulmonar. Al realizar el examen físico, en la inspección, evidenciaremos lo que es la asimetría o disminución de la expansión torácica. Usualmente esto ocurre en el lado afectado. A la palpación se evidenciará una disminución del frémito o de las vibraciones vocales. En el clásico 33, usualmente va a disminuir en la zona del derrame. A la percusión se va a evidenciar una matidez en el área afectada, y a la auscultación se va a escuchar lo que es la egofonía y una disminución de la o ausencia de los ruidos respiratorios. Las manifestaciones clínicas van a estar asociadas al volumen del derrame. Si el derrame va a ser pequeño, estamos hablando de un volumen inferior a 300 cc, puede presentar disnea, el aumento de la frecuencia respiratoria va a ser leve y la expansibilidad pulmonar se va a encontrar normal. Si el volumen es moderado, hablamos de 300 a 1500 cc, va a haber presencia de disnea, aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la expansibilidad pulmonar. Y cuando hablamos de un derrame pleural masivo, estamos hablando de un volumen mayor a 1500 cc, la disnea va a estar acentuada, la frecuencia respiratoria va a estar elevada y la expansibilidad disminuida. El derrame pleural se va a clasificar en dos, en el trasudado y en exudado. El trasudado se debe a la alteración de la presión hidrostática o oncótica, que se puede deber a la entrada de un líquido externo a la pleura. Entonces la pleura en este caso no está alterada, no es una pleura no enferma. La etiología usualmente o la más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Va a ocasionar una clásica congestión, lo que va a llevar a un aumento de la presión hidrostática
y consecuentemente una extravasación al líquido en el espacio intrapleural. También va a estar asociado a lo que es una fuga del líquido cefalorraquídeo, a lo que es las atelectasias que van a generar un derrame por el colapso y por la diferencia de presiones van a generar alteraciones a nivel intrapleural. También tenemos lo que es el hidrotórax hepático, la hipoalbuminemia de manera iatrogénica, que usualmente es la colocación incorrecta del catéter intravenoso en el espacio pleural, el síndrome nefrótico y la diálisis peritoneal. El exudado está relacionado con afecciones de la pleura, con producción de líquido por inflamación y está asociado a una disminución del drenaje. Entonces estamos hablando en este caso de que la pleura se va a encontrar enferma básicamente. En la etiología esta va a depender de muchas situaciones, pero usualmente va a estar relacionada con aquellas situaciones que van a provocar inflamación, como en este caso sería a nivel infeccioso, también la neumonía bacteriana típica o atípica, ocasionada por parásitos, una enfermedad fúngica, un absceso hepático, esplénico o subfrénico. También va a estar asociada a lo que es la hepatitis y colecistitis, la rotura esofágica espontánea y también ya puede ser de forma iatrogénica o por un trauma. Asimismo, la diferencia del exudado y el trasudado se realizará mediante los criterios de Light, que son los hallazgos que se hacen del líquido pleural que se drena y del suero del paciente. Va a evaluar tres criterios. El primero va a ser la relación de proteínas en la pleura con las proteínas del suero. Estas tienen que ser mayor a 0.5, que sea indicativo que en la pleura hay una gran cantidad de proteínas. El segundo es que es el lactato deshidrogenasa que se toma a nivel de la pleura al relacionarlo con el lactato deshidrogenasa sérico nos da un resultado mayor a 0.6. Y el tercero es que el lactato deshidrogenasa en la pleura sea mayor a 2/3 del límite superior de la normalidad que se tiene del lactato deshidrogenasa en el suero. Si se tiene cualquiera de los tres, se habla de un exudado. Caso contrario, estamos hablando de un trasudado. Para realizar el diagnóstico, este se va a basar en la historia clínica, para lo cual se va a realizar una anamnesis, antecedentes y uso de medicamentos, ¿no? Porque sabemos que hay medicamentos asociados al derrame pleural, como es la miodorona y los betabloqueadores. También la clínica, donde se va a evaluar la sintomatología presente, se va a tomar en consideración hallazgos sugestivos y se va a solicitar exámenes de imagen, entre los cuales tenemos la radiografía de tórax. Esta va a ser la prueba complementaria inicial. Asimismo, se va a confirmar el diagnóstico y se va a localizar el derrame pleural. En esta se va a evidenciar una radioopacidad y borramiento y usualmente se caracteriza por una curva del menisco, ¿no? Que es un signo sugestivo de esta patología en la radiografía. Cuando hablamos de la ecografía torácica, esta va a ser más sensible que la radiografía, ¿no? Aquí se va a poder identificar los septos, exudados y determinar el volumen. Sus indicaciones incluyen, además de la localización de derrames pequeños o encapsulados para facilitar la punción. Asimismo, se recomienda su utilización para dirigir las técnicas invasivas pleurales. Y la última, que es la tomografía, nos va a indicar cantidades de líquidos pequeños y es útil para la etiología del derrame, ya que va a determinar si hay neumotórax o fístula broncopleural y va a identificar la ubicación exacta de la lesión. El tratamiento del derrame pleural es el de la enfermedad de base. Se va a realizar lo que es una toracocentesis diagnóstica para obtener una muestra de líquido para continuar con el proceso diagnóstico. No se va a realizar en caso se conozca o se sepa con certeza que es consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Asimismo, no es recomendable realizarlo en pacientes con leucopenia o plaquetopenia o en caso que presenten un INR mayor a 2.
Asimismo, la toracocentesis se tiene que realizar cuando es un derrame pleural masivo y exista un compromiso respiratorio importante, en el cual vamos a evaluar de manera macroscópica este líquido. Lo más frecuente es que se encuentre un líquido amarillo, fluido, transparente y generalmente inodoro. Pero en otras ocasiones el líquido va a ser espeso, consistente, de color variable, inodoro o fétido, llamándose a esta colección purulenta empiema. Pero si el líquido, a su vez el líquido puede ser rojizo debido a la presencia de glóbulos rojos, entonces estamos en presencia de un neumotórax. Y si el líquido es blanco, espeso como leche, estamos frente a un quilotórax, ¿no? Usualmente este ocurre por una ruptura del conducto torácico. Si durante el procedimiento o durante la técnica aparecen o aumentan lo que es la disnea, tos, el dolor torácico o mareo, esta debe suspenderse. Posterior a realizar este procedimiento se tiene que hacer una valoración hemodinámica completa del paciente. Si es necesario realizar transfusiones sanguíneas o de otro componente, se tiene que realizar. Asimismo, en caso sea un empiema, se tiene que iniciar lo que es una antibiótico-terapia previa a la toma de los cultivos, ¿no? Usualmente, ya que los cultivos van a demorar los resultados, se puede iniciar con ceftriaxona o más clindamicina o metronidazol, ¿no? O si es monoterapia, se puede iniciar con amoxicilina con ácido clavulánico o piperaciclina con tazobactam. Otra patología de la cual vamos a hablar es el neumotórax. Es la presencia de aire en la cavidad pleural que provoca un colapso pulmonar y una disminución de la capacidad ventilatoria. Se debe fundamentalmente a tres causas. La primera es iatrogénico, que usualmente está asociado a un cateterismo para la inserción de un catéter central, una biopsia pleural o una toracocentesis. Está asociado a un hecho traumático que puede estar relacionado a lo que son heridas abiertas o cerradas o a un barotrauma. Y espontáneo, este puede ser primario, que es el más frecuente, o idiopático, ¿no? Es característico de pacientes jóvenes. Es secundario cuando hablamos que es multicausal, y catamenial, que está asociado al ciclo menstrual. Cuando hablamos de un neumotórax espontáneo, este puede ser de tres tipos, ¿no? Puede ser primario, secundario o catamenial. Si hablamos de un neumotórax espontáneo primario, este se va a deber a la ruptura de una bulla apical subpleural. Este va a aparecer en varones jóvenes de 20 a 40 años y en los que aparecen 90% de estos son fumadores. Si estamos hablando de un neumotórax espontáneo secundario, se va a presentar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fibrosis o con secuelas de haber tenido tuberculosis. Y el neumotórax espontáneo catamenial se produce o coincide con el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que ocurre en el desarrollo de un neumotórax, ¿no? Primero estos van a estar desencadenando, como sabemos, se pueden ser tres tipos. Entonces, estos van a ocasionar un aumento del volumen de aire dentro del pulmón, lo que va a ocasionar una formación de bullas o flegmas. Estas se van a romper, entonces el aire va a salir del interior del pulmón y este va a pasar en la cavidad pleural llenándole de aire. Entonces, una vez ocurra esto, va a aumentar la presión a nivel pleural y va a ocasionar una disminución del volumen pleural. Al ocasionarse eso, va a ser tan fuerte la presión que va a ocasionar un colapso pulmonar. Entonces se va a evidenciar un desplazamiento del mediastino y va a haber una disminución del retorno venoso.
y una disminución de la capacidad de almacenamiento de aire, ¿no? Entonces, al ocasionar esto, la persona va a presentar disnea, una disminución del frémito a la palpación, una disminución del murmullo vesicular y una hipersonoridad. Entonces, al examen físico se tiene que inspeccionar ambos hemitórax. Este tiene que estar hiperinsuflado y con disminución del movimiento. A la palpación se tiene que evaluar la disminución de las vibras vocales. A la percusión se va a evaluar el timpanismo y a la auscultación la disminución del murmullo vesicular. El diagnóstico básicamente va a estar dado por la clínica, ¿no? Los síntomas van a depender de dos factores, uno que es la reserva respiratoria y el tamaño del neumotórax. Los síntomas, los principales van a ser el dolor torácico tipo pleurítico, se va a evidenciar tos, disnea, manifestaciones vegetativas e insuficiencia respiratoria. En la exploración física tenemos que hacer la abolición de vibraciones vocales, vamos a escuchar el timpanismo y disminución del murmullo vesicular, como ya se mencionó. Asimismo, para el diagnóstico va a ser necesario una placa o rayos X de tórax o una tomografía computarizada. En el rayos X de tórax se va a visualizar la línea pleural, no se va a visualizar de la trama pulmonar y va a haber una colección hiperlúcida de aire lateral a la línea pleural. El manejo inicial de un neumotórax va a depender si este es pequeño o es grande. Si hablamos de un neumotórax pequeño, este va a ser menor a 2 a 3 centímetros. El paciente va a estar estable y va a ser poco sintomático, para lo cual se va a realizar la observación de la oxigenoterapia, si va a favorecer lo que en ocasiones favorece la reabsorción del aire intrapleural, ¿no? Asimismo, se va a pedir lo que es una radiografía de tórax a las 6 horas. Si el neumotórax no ha progresado, se va a hacer una observación domiciliaria. En caso contrario, se va a necesitar un ingreso hospitalario y una vigilancia continua. Si hablamos de un neumotórax grande, estamos hablando de aquel que mide mayor o superior de 2 a 3 centímetros. El paciente va a ser sintomático. Entonces, estamos hablando de un neumotórax a tensión. Se hace una aspiración manual a través de un catéter intrapleural que se coloca con aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Luego colocar un tubo de drenaje torácico. En caso el manejo inicial no haya sido fructífero, se va a realizar lo que es una cirugía. Esta cirugía se va a denominar videotoracoscopía, ¿no? Se hace usualmente cuando el neumotórax es bilateral o cuando hay una recidiva. En el plan de cuidados hemos identificado un diagnóstico en estas urgencias del aparato respiratorio con el diagnóstico patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación manifestado con frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturación de 89%, taquipnea, presión arterial de CO2 21.1, uso de músculos accesorios y respiraciones superficiales. Como resultados vamos a evaluar lo que es el estado respiratorio, que es el movimiento del aire hacia adentro y fuera de los pulmones e intercambio alveolar de dióxido de carbono y oxígeno. Se va a evaluar si hay una desviación grave o no hay desviación del rango normal. Entre las intervenciones de enfermería vamos a tener lo que es la monitorización respiratoria, que es la recopilación y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio gaseoso adecuado. Se tiene que realizar y vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, si utiliza o no los músculos accesorios, retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares. Monitorizar los patrones de respiración, bradipnea, taquipnea, hiperventilación, Kussmaul, etc. Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente, aplicar sensores de oxígeno continuos no invasivos y observar si hay fatiga muscular diafragmática, movimiento paradójico, ¿no? Asimismo, se tiene que realizar el manejo de la vía aérea. Se tiene que asegurar la permeabilidad de esta,
se tiene que abrir la vía aérea mediante la técnica elevación de la barbilla mentón, colocación del paciente en posición semi-Fowler para maximizar el potencial de ventilación, identificar al paciente para que, si requiere o no de manera potencial o real la intubación, eliminar las secreciones mediante la succión, auscultar los sonidos respiratorios, administrar aire u oxígeno humidificado según corresponda y extraer cuerpos extraños en caso se amerite. Gracias.